a medida que ha ido evolucionando los años en la anestesia, entonces con el advenimiento de diferentes productos clínicos, como por ejemplo la atropina, que fue un avance fundamental en la historia de la anestesia, porque la atropina lo que hacía es bloquear el reflejo vago-vagal. Usted sabe que para intubar a un paciente, el tubo tiene que pasar a través de la cuerda vocal. ¿Quién inerva la cuerda vocal? El nervio recurrente laringio. ¿Rama de quién es? Del vago o neumogástrico, décimo par craneal. Si nosotros en la premedicación anestésica de un paciente que va a ser sometido a anestesia general no premedicamos con atropina, a la hora que intubamos el paciente y solamente chocar el tubo endotraqueal con la cuerda vocal, se va a producir un reflejo vago-vagal que significa paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso sucedía en la antigüedad, cuando por primera vez quisieron demostrar McGill en Massachusetts una anestesia general donde intuban al paciente, pero todavía no había atropina. Lo primero que sucede es que lo intuba al paciente y el paciente hace paro cardíaco y se muere. Entonces, la atropina tiene un valor fundamental en la medicación preanestésica porque bloquea el reflejo vago-vagal a la hora de intubar. Después vinieron relajantes musculares, tanto despolarizantes, no despolarizantes, que se motivó una clase que llaman ser sobre relajantes, ¿no? Y así sucesivamente hasta donde hemos llegado con los agentes inhalatorios. Para hablar de anestesia general, quiero que tomen nota, por favor, que en la anestesia general, cuando ya está en el estadio 3, plano 3, se producen 4 tipos de bloqueos. Eso es muy importante, no está en el diapositivo, por eso tomen nota. Tipos de bloqueo de la anestesia general, son 4. El primero, hay un bloqueo mental. ¿Qué significa eso? Que hay depresión total de la corteza cerebral, 100%, por lo tanto el paciente está inconsciente. Bloqueo mental. Segundo, bloqueo sensitivo, porque hay analgesia. Tercero, bloqueo motor, porque hay algo de relajación muscular. Y cuarto, que es el fundamental, bloqueo neurovegetativo, porque todos los reflejos están abolidos. ¿Qué reflejos conocemos? El reflejo vago-vagal, el hecho de traccionar, por ejemplo, cuando hay una cirugía general y una laparotomía exploratoria y comienza el cirujano a traccionar las vísceras, si no está en el estadio 3 adecuado y no está atropinizado, el paciente puede hacer un reflejo vago-vagal. Si estamos en una cirugía de tórax, igual, se abre el hilo pulmonar y el cirujano jala, puede producirse un bloqueo vago-vagal. Y así sucesivamente, tanto en el riñón, en el corazón, en los intestinos y en el pulmón. Porque el décimo par, llamado neumogástrico vago, sus acciones fundamentales son a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel gastrointestinal y a nivel pulmonar. Por eso el llamado cardio, neumo, reno, entérico. Ese es fundamental. Y en segundo lugar, ¿no?, las fases de la anestesia general son también 4. Esta fase que es la premedicación anestésica, la inducción anestésica, o sea, para empezar la anestesia general, que puede ser ya sea por anestesios generales endovenosos o a través de anestesios generales inhalatorios. El mantenimiento, o sea, el tiempo que dura la cirugía durante todo el transoperatorio, y al final, cuando acaba la cirugía, se cierra el vaporizador de Segurante, que es lo que usamos actualmente. Entonces viene la recuperación del paciente. Dicho esto, podemos hacer ya la definición de lo que es anestesia general. ¿Qué cosa es la anestesia general? Es el bloqueo farmacodinámico de ciertas células del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los órganos comprometidos en primera instancia? Cerebro, cerebelo, protuberancia, bulbo y médula. Sigue en ese orden. Estos fármacos alcanzan su destino a través de la corriente sanguínea, se introducen en ella por 3 vías. ¿Cuál es la primera vía? Cuando un paciente llega a sala operativa, lo primero que hacemos es poner una vía endovenosa con cloruro de sodio 9 por 1000, un catéter número 18. Entonces, al tener la vía endovenosa primero, ya podemos hacer uso de los anestésicos generales endovenosos para la inducción de la anestesia. ¿Cuáles son estos anestésicos generales endovenosos? Fundamentales. Tenemos el tiopetal sódico, pentotal. Vamos a hablar algo de cada uno rápidamente.
¿Qué cosa es el tiopental sódico pentotal? Es un barbitúrico de acción ultracorta. 2. Es un derivado sufragado de la urea. 3. Tiene contraindicaciones absolutas, como por ejemplo, no se puede usar en pacientes con asma bronquial y tampoco en pacientes que sufren de porfirias. Si usamos en pacientes con asma bronquial, va a producir un estatus asmático. Se va a cerrar la glotis. Y si le ponemos en pacientes que sufren de porfiria, va a producir una crisis porfirínica que lo va a llevar a una hemorragia masiva y al colapso cardiopulmonar y paro cardiorrespiratorio. Esas son las dos indicaciones por las cuales no podemos inducir con tiopental sódico. El tiopental sódico tiene un pH muy alcalino, entonces solamente se utiliza por vía endovenosa, pero siempre y cuando nosotros estemos seguros que la vía endovenosa del suelo esté permeable. Porque si se trabasa, se puede producir necrosis de la zona. Se utiliza como agente inductor a dosis de 5 a 8 miligramos por kilo de peso. Su periodo de latencia es más o menos 30 segundos y su tiempo de acción de 7 minutos aproximadamente. Se usa para anestesias cortas, como legrados, reducciones incruentas, ya sea de hombro, de codo o de mano, etc. El pentotal, como efecto inestable, produce apnea. Cuando se use este pentotal o tiopental sódico, tenemos que tener a la mano una fuente de oxígeno, llámese una máquina de anestesia o un resucitador manual. Segundo representante de los anestésicos generales endovenosos que usamos es el clorhidrato de ketamina, nombre comercial Ketalar. ¿Qué cosa es el Ketalar o clorhidrato de ketamina? Es un anestésico general endovenoso no barbitúrico, 1. 2. Pertenece al grupo de las fenciclininas. 3. Es un broncodilatador, por lo tanto es útil en pacientes con asma bronquial para inducción. Pero a su vez es un estimulante alfa-adrenérgico, por lo tanto produce vasoconstricción periférica y hace de que todas las entidades que tienen que ver con aumento de presión, ya sea presión arterial sistémica, presión intraocular o presión intracraneana, su uso esté contraindicado. Por lo tanto, si yo tengo una operación de neurocirugía o tumor cerebral, yo no puedo inducir con ketamina porque voy a empeorar el asunto. Paciente con glaucoma, que tiene la presión intraocular alta, tampoco se puede inducir con ketamina. ¿Okay? Y pacientes con presión arterial sistémica tampoco está contraindicado su uso porque agravaría el cuadro de presión arterial sistémica. Como efecto indeseable, produce cialorrea y la vía de administración se puede utilizar en niños por vía intramuscular a dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso, o se puede utilizar en adultos por vía endovenosa como dosis de inducción de 1.5 a 2 miligramos por kilo de peso y dosis de mantenimiento 1 miligramo por kilo. Eso en cuanto a ketamina. Tenemos también otro grupo que es la neuroleptoanestesia. Este es muy importante porque el representante de la neurolepsia o neuroléptico es el droperidol. Y el droperidol en la economía, en el cuerpo humano, tiene 5 acciones. La primera acción que produce es un estado de sedación motriz. La segunda, indiferencia psíquica. Tercero, estabilización neurovegetativa. Cuarto, es un potente antiemético muy útil en salas de operaciones para pacientes que tienen náuseas y vómitos. Y quinto, es un bloqueador alfa-adrenérgico, produce vasodilatación periférica. Cuando hay pacientes que estamos en sala durante el transoperatorio, administrando anestesia general y tenemos una presión arterial elevada porque hay superficialidad del agente anestésico, entonces esto nos sirve mucho porque nos mantiene la presión arterial. Si a eso sumamos el citrato de fentanilo, ¿qué cosa es el fentanilo o citrato de fentanilo? Es un analgésico opiáceo hipnótico, es depresor respiratorio central porque es 100 veces más potente que la morfina. Si usamos los dos juntos, por vía endovenosa, entonces tenemos la neuroleptoanestesia. Y por último, el propofol o diprivan, que es un anestésico general endovenoso no barbitúrico, se usa para anestesias cortas, siempre por vía endovenosa. Se pide una presentación de una ampolla de 20 mililitros de color blanco lechoso y la dosis es de 2.5 miligramos por kilo de peso. Periodo de latencia 1 minuto, tiempo de acción 8 minutos, igual que el tiopental
se utiliza para anestesias cortas. Esa es la primera entrada, la vía endovenosa, la que hemos hablado. La segunda entrada es a través de la intubación endotraqueal, sería la vía inhalatoria. Y para eso tenemos dos grupos. Los cirujanos alogenados, del cual vamos a hablar en la segunda clase. Ahí se lo presento, tenemos el alotano, nombre comercial flotane, isofurano, nombre comercial forane, sevofurano, nombre comercial sevorane, y defurane, nombre comercial suprane. Y dentro de los gases anestésicos, el óxido nitroso, que es el único que actualmente se usa en anestesia clínica, porque el ciclopropano, por ser explosivo, y el etileno, por ser inflamable, ya se han dejado de usar. Entonces tenemos como gases anestésicos el óxido nitroso y como hidrocarburos halogenados los cuatro que les he mencionado. Esta es la vía rectal que se usaba hace 15, 20 años, ya no se usa, porque con el advenimiento del midazolam, nosotros le echamos al bebito una gotita de cada fosa nasal, se queda sedado, pasa a sala de operaciones, se induce con máscara con segurante y se intuba al paciente y comienza la cirugía. Esto se usaba hace 15, 20 años. A los bebitos de menos de un año se le ponía un enema de retención con un barbitúrico, que era el tiopental, pero acuérdense que el tiopental producía hambre, entonces había problema. Con el midazolam prácticamente se abolió esta vía rectal. Solamente quedaron dos, la vía endovenosa y la vía inhalatoria a través de la intubación endotraqueal. ¿Cuáles son los criterios que ustedes deben cumplir todo fármaco anestésico general? Son cuatro. Su acción sea reversible, controlable, coeficiente terapéutico elevado y que tenga mínimos efectos secundarios. ¿A qué se debe la reversibilidad? Si yo sé que el metabolismo, por ejemplo, del ketalar, me dura 15 minutos, se metaboliza 15 minutos, entonces si la operación que dura más o menos 45 minutos, yo sé que le voy a poner dos dosis, porque solamente me dura la primera dosis 15 minutos. Ahí no se define como la reversibilidad del principio activo. Controlable dosis. Yo puedo poner la dosis para estadio 1, puedo poner dosis para estadio 2 o una dosis para estadio 3, estadio 3. Eso lo maneja la anestesio, lo controla la anestesio. Coeficiente terapéutico elevado es la relación en la dosis letal y la dosis de muerte tiene que tener un margen elevado y que tenga mínimos efectos secundarios. Toda droga tiene efectos secundarios, de lo que se trata es que tenga mínimos efectos secundarios. Vamos a recordar en el sistema hematopoyético cómo es el transporte de oxígeno. Eso es muy importante porque de eso depende de la hemoglobina. Ustedes saben que el oxígeno se transporta unido con la hemoglobina con el cual se combina y disuelto en el plasma. Aquí hay un ejemplo donde dice que la sangre arterial, 20 mililitros de oxígeno son transportados por 100 mililitros de sangre a razón de 0,3, disuelto en plasma de 19,7, combinado con la hemoglobina. Ojo, transporte de oxígeno, casi 97% va combinado con la hemoglobina como oximoglobina y un 0,3 para disuelto en el plasma. ¿Cómo es el transporte de CO2? El CO2, ¿no?, es transportado bajo tres formas. Primero, puede estar disuelto en el plasma, 6%, como bicarbonato, 70%, y como derivado carbamínico, 24%. Es importante. ¿Cómo es el transporte de los gases anestésicos? Muy parecido a la hemoglobina. Miren, 98% hemos tenido los glóbulos rojos, 1,4 al plasma y 0,6 a las proteínas. Entonces, ejemplo de lo más didáctico. Yo tengo una paciente de 30 años con 60 kilos de peso y que va a ser operada de vesícula por tener cálculos en la vía biliar por vía laparoscópica con anestesia general inhalatoria oral. Muy bien. Entonces, si esa paciente tiene una buena hemoglobina, vamos a suponer que tenga 15 de hemoglobina, acuérdense que el transporte de los gases anestésicos en la mayoría están unidos a los glóbulos rojos y el transporte de oxígeno igual. Entonces, si tiene una buena hemoglobina, quiere decir que el transporte de los gases y tanto del oxígeno, de los gases anestésicos como el oxígeno, van a ir directamente al citocromo de la célula y rápidamente el paciente va a entrar al estadio 3, pato 3, se puede operar tranquilamente y cuando se termine la cirugía se cierra el vaporizador de segurante y el paciente rápidamente va a eliminar el segurante por vía pulmonar y a los 5 minutos se va a recuperar rápidamente. Aquí tienen ustedes la fisiopatología de
Ustedes habrán visto que siempre en una sala de operaciones donde hay una máquina de anestesia, encima de la máquina de anestesia tenemos un monitor multiparámetro. Ese monitor multiparámetro que mide el aparato cardiovascular, el EKG, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, mide el aparato respiratorio mediante la capnografía, con el CO2 T respiratorio, cuyo valor normal van de 35-45 milímetros de mercurio, y mide el sistema hematopoyético, que es la saturación de oxígeno arterial, cuyo valor normal van de 95 a 100%. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar a ese paciente con los aparatos de este sistema, que está sometido a la anestesia general? Entonces vamos a la fisiopatología. Ustedes ven ahí la célula, que es la unidad de vida. Esta célula tiene su núcleo. ¿Qué necesita esta célula para vivir? ¿Qué es indispensable para la vida? El oxígeno. Y esta célula, ¿qué elimina como producto de combustión? El CO2. El oxígeno que entra y el CO2 que sale se encuentran en un equilibrio hidroelectrolítico hemodinámico. Eso es muy importante. Cualquier alteración en la entrada de oxígeno o retención de oxígeno, o cualquier alteración en la salida del CO2 o retención del CO2, se van a alterar dos aparatos y un sistema: el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio y el sistema hematopoyético. Si nosotros controlamos con el monitor multiparámetro estos dos aparatos y este sistema, vamos a saber qué está pasando en la célula del paciente que estamos administrando. Eso es muy importante. Por eso es que no se puede dar anestesia general si no tenemos a la mano un monitor multiparámetro que controle estos dos aparatos y este sistema. Bueno, vayamos a los estadios clínicos de la anestesia general. Bueno, la anestesia general se divide en 4 estadios y cada uno corresponde a mayor impregnación de las células nerviosas por el anestesio general. Antes de esto, hay que recordar cómo es la respiración en cuanto a los músculos encargados de la respiración. La respiración tiene dos fases: una fase activa, que es la inspiración, y una fase pasiva, que es la expiración. ¿Cuáles son los músculos responsables de la fase activa de la inspiración? Los músculos extrínsecos de la respiración y los músculos intrínsecos de la respiración. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos? Todos aquellos músculos que ayudan a que la parrilla costal durante la fase activa la levante. Serrato posterior superior, el galeno, esternocleidomastoideo, deltoides, pectoral mayor, pectoral, etc., etc. Todos esos son los músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos son los que están dentro de la caja torácica. Tenemos los intercostales externos, los intercostales internos y el diafragma. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos profundizando los estadios clínicos, se van a ir bloqueando en primer lugar los músculos extrínsecos. Después los músculos intrínsecos, primero van bloqueando los intercostales externos, después los internos, el diafragma. Al final se bloquea en el bulbo retivo del centro respiratorio y el paciente en su apnea total. ¿Ok? Ahí estamos hablando de sobredosis. Eso solamente para hacerle recordar lo de la fase de inspiración. Bueno, estadio 1, llamado de analgesia. ¿Qué pasa en este estadio? El ejemplo que le dije. En este estadio hay una depresión del 50% de la corteza cerebral. Si yo agarro y le produzco un corte, una reducción incruenta de un brazo, un hombro, el paciente no va a poder interpretarlo, pero sí puede tener una pequeña reacción, porque los reflejos osteomusculares y osteotendinosos todavía están presentes. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, las pupilas, todos están normales, no están comprometidos. Ese es el estadio 1. ¿A dónde se tiene que llevar estos pacientes, por ejemplo, para anestesias cortas, de grado uterino, para reducciones incruentas de hombro, antebrazos, etc.? Algo que dure más o menos rápido, 7, 8 minutos. En el estadio 2 se caracteriza por haber delirio y silencio psicomotriz. ¿Cuál es lo fundamental en este estadio 2? Primero, que hay depresión de la corteza cerebral, el paciente está inconsciente, 100%. Segundo, hay estimulación simpática, eso solamente se ve en este estadio. ¿Y cómo se traduce en la economía esta estimulación simpática? A nivel pupilas y gracias.
A nivel del aparato cardiovascular, taquicardia, hipertensión. Y a nivel de la respiración de tipo simpática, que se produce aquí, es típico en este estadio. Los músculos extrínsecos de la respiración que les he explicado están bloqueados en un 100% y solamente están respirando con los músculos intrínsecos de la respiración. En el estadio 3, que acá hay llamada la anestesia quirúrgica, tiene 4 planos. El plano 1, los globos oculares todavía están con movimientos finos porque todavía no pierden su tono muscular. La presión arterial, la frecuencia cardíaca que venía de una estimulación simpática, o sea, taquicardia y hipertensión, tienden a normalizarse. Las pupilas también de una amiliasis tienden a normalizarse. Y están bloqueados el 50% de los músculos extrínsecos, los intercostales externos de la respiración. En el plano 2 ya hay una reflexia osteomuscular y tendinosa, tanto la presión arterial, la frecuencia cardíaca tiende a normalizarse, igual las pupilas. Y en el plano 3, ahí es donde tenemos que llevar a todo paciente que va a ser sometido a una anestesia general. Estadio 3, plano 3. Aquí en el plano 3, todo se normaliza, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las pupilas se ponen de su tamaño normal. Los músculos intercostales internos todavía están funcionando con el diafragma. Plano 4, aquí la respiración es puramente diafragmática, porque están bloqueados todos los demás músculos menos el diafragma. Y acá hay una ligera bradicardia más hipotensión, ligera bradicardia más hipotensión. Las pupilas nuevamente que estaban normales se tienden a la miridasis. Y pasamos al estadio 4, que ya es la sobredosis. Aquí hay una apnea total, acá ya todos los músculos de la respiración están bloqueados, incluyendo el centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo. Y se hace ostensible, se hace muy manifiesta la bradicardia más hipotensión. Si en esto no corregimos de inmediato y no superficializamos al paciente, inmediatamente el paciente va a hacer un paro cardiorrespiratorio donde hay que hacer la reanimación básica y avanzada de la vida. Elementos básicos de un aparato máquina de anestesia general. Bueno, toda máquina de anestesia tiene estos elementos básicos. De la toma de gas, tanto para nitroso como oxígeno. Hay una válvula reductora de presión, flujómetro, vaporizador y un sistema de regalación que consta del canistro donde va la cal soda, cuya función es retener el CO2 expiratorio. Hay 3 válvulas, válvula inspiratoria, válvula de cierre salida, los tubos corrugados que hay pediátrico y adulto, la chimenea o jet, la máscara anatómica y la bolsa colectora de oxígeno que también hay pediátrica y adulto. Los sistemas de regalación básicamente son 3. El primero, el abierto, es de la época de la carreta, ¿no? Donde no había todavía ningún tipo de drogas anestésicas. Solamente les comentaba que eran puras hierbas, el beleño, la mandrágora. Envían las raíces de esas hierbas y eran las sustancias soporíferas y inducían al paciente así con las sustancias soporíferas. No había canífer, no había calzodal, no había nada, solamente era eso. Eso solamente como método didáctico. Lo que sí, actualmente lo que se usa es el sistema semiabierto, que es para niños menores igual de 20 kilos o menores de 5 años, con un sistema que creó Aire en su famoso tubo INT y que fue modificado por Kuhn, David Lee, Jackson Rubens. Actualmente se utiliza el sistema de Jackson Rees. Aquí tampoco no hay caníter ni calzodal. El oxígeno con el seguridad entran de frente y salen. Y el sistema semicerrado y cerrado se utiliza en adultos. También puede ser en niños mayores de 5 años, ¿no? Donde hay caníster, calzodada, con ventilador mecánico. Se ponen los parámetros ventilatorios y el ventilador mecánico y la calzodada se va a encargar de retener el CO2. La diferencia entre el sistema semicerrado y cerrado es que en el semicerrado la regalación del agente de oxígeno y el agente anestésico es 70% y 30% se va más alrededor. En cambio, en el sistema cerrado la regalación es total, 100% porque la válvula de cierre está totalmente sellada. Por último, la regla para manejo seguro de gases medicinales. Lo que pasa es que hace más o menos 15 años atrás, o 20 años, los tanques de oxígeno, tanto de óxido nitroso, de CO2, todo,
se ponía dentro de la sala de operaciones y eso producía una serie de problemas, explosiones, incendios. Ya eso está prohibido. Ahora la sala de operaciones no tiene por qué haber ningún tanque de oxígeno, ni de CO2, ni de óxido nitroso. Nosotros tenemos en el hospital una gran central de oxígeno, que más o menos es un conjunto como de 20 balones de oxígeno que están unidos entre ellos. Acuérdense que cada tanque de oxígeno tiene un oxígeno a una presión de 500 libras por pulgada cuadrada. Esos 20 tanques de oxígeno están unidos con unos tubos de cobre y al final acá tenemos un manómetro que es un regulador de presión de oxígeno, que a la hora que abren todos los balones, el oxígeno sale con 500 libras por pulgada cuadrada y el regulador lo que hace es bajar la presión de 500 a 50 libras por pulgada cuadrada. Y de los 50 va por unas cañerías de cobre hacia la sala de operaciones. En el hospital tenemos 10 salas de operaciones y en cada sala aparece en la pared, acá la llave, entonces uno lo abre y sale el oxígeno con una manguera que va a la máquina de anestesia con una presión de oxígeno constante de 50 psi, o sea, 50 libras por pulgada cuadrada. Entonces ya no hay accidentes, no hay ningún problema sobre eso. Eso más que todo trataba esta regla segunda. Hasta acá terminamos la primera presentación. Quiero saber si tienen alguna pregunta al respecto. Para empezar la segunda clase de hidrocarburos halogetados. El ayuno es importante porque el ayuno de los adultos para una anestesia general son 8 horas. En niños es a partir de 4 a 6 horas y en neonatos 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque el neonato, el recién nacido que se tiene que operar, no tolera mucho la hipoglicemia. Máximo 2 horas se le da su leche y a las 2 horas se le opera. Muy bien, vamos a comenzar la segunda clase que se trata sobre hidrocarburos halogenados. Vamos a conectar el diapositivo de hidrocarburos halogenados. Muy bien. En esta nueva clase de hidrocarburos halogenados hay dos principios básicos que tienen que saber para entender bien la clase. ¿Qué cosa es la concentración alveolar mínima? ¿Y qué cosa es la fracción? Entonces, ¿escucha? ¿Alumnos se escuchan? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, se escucha. Entonces, hay dos conceptos básicos, que es la concentración alveolar mínima y el otro concepto es el coeficiente de partición. Entonces, la concentración alveolar mínima, llamado CAM o MAC en inglés, es aquella concentración alveolar suficiente para prevenir un movimiento voluntario respecto a un estímulo doloroso, o sea, para prevenir el corte, que es el cirujano también. En el 50% de la población a una atmósfera de presión. Esto quiere decir, si yo tengo más o menos 10 pacientes, como ejemplo para que entiendan lo que es concentración alveolar mínima, tengo 10 pacientes, todas van a ser mujeres, igual peso, igual edad, todas van a ser operadas por vía laparoscópica con encitotomía de vesícula, con anestesia general inhalatoria con ceborano. Y de las 10 yo saco 5. Y de esas 5 las premedico a dosis terapéutica con atropina y un derivado benzodiazepínico. Las induzco con propofol a dosis terapéutica, 2.5 miligramos por kilo de peso. Le uso un relajante muscular rocuronio, que es no depolarizante, a 0.6 miligramos por kilo de peso. Oxígeno, lo intubo al paciente. Y una vez que esté intubado, paso a ventilación mecánica con los parámetros ventilatorios, con un flujo de oxígeno de 2 litros por minuto y con el vaporizador a 3%, que va de 0 a 8, 3% del vaporizador, donde está el ceborane, que es el anestesia inhalatorio, y con eso, en el lapso de 1 minuto, lo llevo al estadio 3, plano 3, quiere decir que a los otros 5 que, están, que van a entrar también va a ser igual. Eso se refiere a una concentración alveolar mínima suficiente para prevenir un movimiento voluntario en respuesta a un corte, o sea, un estímulo doloroso. A eso se refiere con la concentración alveolar mínima. Pero hay factores que van a modificar esta concentración alveolar mínima. Por ejemplo, la edad. Es diferente dar anestesia a un niño de 1 año que a un abuelito de 95 años.
existe una relación inversamente proporcional entre la edad y la concentración alveolar mínima. A menor edad, yo requiero mayor concentración alveolar mínima para llevar al paciente al estadio temprano 3. Y a mayor edad, necesito menos concentración alveolar mínima. ¿Por qué? Porque hay cardioesclerosis, hay metabolismo disminuido en el abuelito. A diferencia de la temperatura, hay pacientes que están sépticos, con fiebre y todo, y hay que darle anestesia general para salvarle la vida. Entonces, acá hay una relación directamente proporcional. A mayor fiebre, mayor temperatura, necesito mayor concentración alveolar mínima. Tenemos que muchas veces habilitar todo tipo de agentes anestésicos, por ejemplo, una anestesia general intravenosa continua con bomba de difusión y también anestesia general inhalatoria. Tenemos también otros aspectos. Es diferente dar anestesia general acá en el hospital, en Lima, que ir a Puno, que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. A mayor presión barométrica necesita mayor concentración alveolar mínima. Yo puedo mezclar anestésicos y va a disminuir la cifra de cambio. Por ejemplo, yo puedo usar Seborane, en este caso he puesto Alotane. Yo puedo usar Seborane con oxígeno puro, pero yo puedo usar Seborane o Alotane o isofurane con nitróxido y oxígeno y voy a ahorrar un poco del agente inhalatorio, sin ningún problema. Hay factores que definitivamente van a disminuir la cifra de concentración alveolar mínima. Por ejemplo, la acidosis metabólica disminuye el cambio en 10 a 20%, la hemorragia, la hiponatremia, la hipotermia, los bloqueadores de canales de calcio que se refiere a los antihipertensivos y el embarazo per se. Hay factores que no van a alterar el CAM, la función tiroidea, la hiperpotasemia, la hipocapnia, hipercapnia y una administración larga de una anestesia general que puede durar 10 a 12 horas, por ejemplo, en cirugía cardíaca, cirugía. Acá, en este cuadro, vemos la cifra de concentración alveolar mínima de izquierda a derecha. Tienen alotane, isofurano, sebo y defurano. Coeficiente de partición. ¿Qué cosa es el coeficiente de partición? Se significa a la distribución de un agente específico que se encuentre equilibrio entre dos sustancias, pero a la misma temperatura, presión y volumen. ¿Cuántos coeficientes de partición tenemos en el organismo? 4. De los 4, ¿cuál es el que tiene mayor importancia y está en mayor porcentaje? El coeficiente de partición sangre-gas, 80%. El 20% está distribuido entre el coeficiente de partición cerebro-sangre, grasa-sangre y aceite-gas. Y acá viene lo más importante. Ya tenemos los dos conceptos. Concentración alveolar mínima y coeficiente de partición sangre-gas fundamentalmente. La pregunta es, ¿cuál es el agente anestésico inhalatorio ideal? El hidroxicloroquinado ideal. La respuesta es la siguiente. Aquel que tiene un bajo coeficiente de partición sangre-gas, fundamentalmente, 80%, y simultáneamente un alto CAM, o sea, una alta concentración alveolar mínima. ¿Y eso cómo se traduce en la clínica? Se traduce primero, a la hora de meter a la anestesia general, una inducción rápida, ya sea endovenosa o inhalatoria, inducción rápida, un mantenimiento adecuado, el cirujano puede operar tranquilamente sin ningún problema, con las funciones vitales estables, paciente hemodinámicamente estable, y cuando termina la cirugía, una eliminación rápida. Por eso que estos conceptos son fundamentales. Coeficiente de partición, sangre-gas fundamentalmente, y concentración alveolar mínima. Tenemos acá los hidrocarburos halogenados, alotano, isofurano, sebo y defurano. En la parte de arriba, de izquierda a derecha, están las propiedades físicas, hasta la mitad. De la mitad para abajo, de izquierda a derecha, tenemos los coeficientes de partición, tanto de sangre-gas, cerebro-sangre, grasa-sangre, aceite-gas, y por último, la concentración alveolar mínima. Bajo el concepto del anestésico ideal, aquel que tiene un bajo coeficiente de partición de sangre-gas y un alto CAM, acá sería el mejor el defurane, porque tiene un coeficiente de partición de sangre-gas 0.42 y tiene un alto CAM de 6. Después seguiría el sevofurane, isofurane, al final el alotano. Vamos a hablar de cada uno de ellos y después vamos a ver cuál es el mejor. En primer lugar tenemos el flutano. El flutano, ¿qué cosa es? Es un metano halogenado. Ahí está la estructura química. Propiedades líquido incoloro, dolor oleáceo. No irrita la vía aérea superior y este es muy importante porque eso nos permite inducir con máscara. Pero el alotano tenía cualquier cantidad de efectos indeseables. No es inflamable, no es explosivo, o sea,
el otorrino, perdón, el oftalmólogo podía prender una mecha ahí para cauterizar. Nosotros dábamos anestesia general con alotano y no había explosión, no había incendio, nada. El urólogo estaba haciendo una operación de próstata, anestesia general, con alotano, tenía su electrobisturí o electrocauterio, no había problema de explosión ni nada, ¿no? Y se podía utilizar con ventilación mecánica porque no alteraba la cal sudada, eso es muy importante. Lo único que se descomponía rápidamente con el aire, la luz y la humedad, en sustancias tóxicas como oxígeno radicales libres de cloro y bromo, motivo por el cual siempre se conservó en un frasco color caramelo sellado herméticamente. Contra las propiedades farmacológicas, todos los hidrocarburos halogenados, los 4, se eliminan por vía pulmonar, en un 97-98%. Y un 2% o 1.5% por la piel sin ninguna modificación química. Acá tenemos un problema. Sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, el anotano era depresor de los centros respiratorios medulares y vasomotores, lo que provocaba una miosis intensa, porque bloqueaba la actividad simpática. Ese es un... Estaba contraindicado su uso en neurocirugía. ¿Por qué? Porque producía un sangrado masivo. Aumentaba el flujo sanguíneo cerebral independientemente que la presión esté normal o alta. Entonces, perdía demasiado sangre el paciente y por eso estaba contraindicado su uso en neurocirugía. Corazón igual, contraindicado en cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque era un depresor miocárdico inotropo negativo. Al disminuir la fuerza constante del miocardio, disminuía el volumen de inyección sistólico y el gasto cardíaco y por lo tanto había hipotensión arterial. Sobre la respiración, bueno, todo, si nosotros como premedicación usábamos opiáceos, había cierta depresión respiratoria, pero teníamos la máquina de oxígeno para dar y eso pasaba desapercibido. Sobre el hígado también había problemas, como era notado. El hepatotóxico, ¿no? El 20-20% del alotano se transformaba en un metabolito final y otro metabolito intermedio. Y esto se hacía que actuaban contra el hepatocito y producía la hepatitis inmunológica inducida por alotano, que era aniteria. Sobre el riñón, disminuía la filtración glomerular y el débito renal, independientemente si la presión era baja o normal. Y teníamos, por ejemplo, problemas porque cuando administrábamos por muchas horas anestesia general con el alotano y si la presión estaba ligeramente baja, pues salía con problemas de insuficiencia aguda de tipo renal. Sobre el trato gastrointestinal, muchas náuseas y vómitos, porque la acción era dilatar el cardias, dilatar el píloro y relajaba la fibra muscular lisa, por lo tanto producía náuseas y vómitos. Una patología obstétrica donde todos tenemos que administrar anestesia general. Y en esa época, hace 20 años atrás, que usamos alotano, ahora ya no se usa. Teníamos que estar, por ejemplo, con un desprendimiento prematuro de placenta, o una placenta previa, o una preeclampsia severa, autoeclampsia. Salía el bebé y nosotros poníamos oxitocina para que haga hemostasia del útero, porque la oxitocina lo que hace es contraer el útero. ¿Qué pasaba? Que el alotano producía atonía uterina. Por más oxitocina que le poníamos ergometina, al final teníamos que sacar el útero, imagínate los efectos indeseables que tenía el alotano. Y sobre relajantes musculares no despolarizantes, por eso que se suspendió de usarlo y se creó, comenzamos a usar isoflurano. El isoflurano es un heteralogenado, esta es su estructura química, son parecidas al alotano. La única diferencia era que es irritante en las vías aéreas superiores. Por lo tanto, con el isoflurano no podíamos inducir con máscara, porque producía una edema de glotis, un espasmo de glotis, que se podía morir el paciente, ni se podía ni siquiera relajar ni intubar. Como siempre, en la eliminación por vía pulmonar rápida y su metabolización es casi nula. Sobre el sistema nervioso central, no había ningún problema, no tenía grandes propiedades analgésicas potentes, ¿ok? No había convulsiones, excelente era. Sobre el flujo sanguíneo cerebral se podía usar en neurocirugía, no había aumento, al contrario, disminuía el flujo sanguíneo cerebral. Sobre el corazón,
no había depresión cardíaca, se utilizaba cirugía cardíaca. Sobre la respiración, eso le hemos dicho que podía haber una ligera depresión, opiáceo. Sobre el riñón, el hígado, no había ningún problema. A nivel de trato maternal no tenía acción, no había náuseas ni vómitos y potencializaba la acción al doble de los biorelajantes. Este anestésico general inhalatorio y luego halogenado que se llama isoflurane, que es lo que se usa hasta ahora. Es un buen estabilizador hemodinámico, cardiovascular. No tiene ninguna contraindicación en humanos. Es un heteralogenado cuya fórmula contiene manjuado. Contiene bajo coeficiente de partición sangre-gas y un alto CAM. Eso determina que el ciudadano tenga una intrusión rápida, un mantenimiento adecuado y una eliminación rápida. Su uso en neurocirugía era muy bueno, porque no solamente disminuía el flujo sanguíneo cerebral, sino el índice metabólico cerebral de oxígeno. Lógicas, felizmente que el isoflurane sufre el menor del 5% de los casos, una y otra formación, ¿no? Dando lugar a un llamado compuesto A o el HFIP. Felizmente que este compuesto se conjuga muy rápidamente en ácido hialurónico y se elimina como metabolito por riñón sin producir ningún efecto. Había dicho que su sistema nervioso central era excelente porque disminuía el índice metabólico cerebral de oxígeno y además de no estimular el simpático, disminuía el flujo sanguíneo. A nivel cardiovascular, es la droga de elección. No es depresor miocárdico, al contrario, lo estabiliza, no activa el simpático, no sensibiliza la acción del miocardio frente a la adrenalina y disminuye la resistencia vascular periférica, manteniendo un trabajo cardíaco adecuado, gasto cardíaco y flujo sanguíneo renal en los órganos vitales. Por lo tanto, la droga de elección para cirugía coronaria y aquellos pacientes que tienen riesgo de isquemia miocárdica. Sobre el hígado, no es hepatotóxico, ¿no? No es nefrotóxico, incluso en anestesia prolongadas, y a nivel gastrointestinal tampoco tiene acción y sobre los biorelajantes musculares potencializa todo el cerebro. En conclusión, el deflurane les había dicho que era el que tenía el más bajo coeficiente de partición sangre-gas y más alto CAM, ¿se acuerdan? 0.42 de sangre-gas y 6 de concentración capilar mínima. Bueno, los investigadores del laboratorio Abbott están buscando un hidrocarburo halogenado que sea mejor que el sevofurano. Entonces hacen una serie de cambios en su estructura, ¿no?, química, y a alguien se le ocurrió, ¿no?, al isofurano, ¿okay?, sustituir un átomo de flúor por un átomo alfa-etilcloro. ¿Y qué obtuvo como consecuencia de esa sustitución? Más bajo coeficiente de partición sangre-gas y más alto CAM, o sea, más alta concentración capilar mínima. Y tenía todos los efectos del sevofurane, pero con dos problemas, porque es un híbrido. Estaba contraindicado su uso en neurocirugía. Estaba la presión intracraniana, lo que no sucede con el sevofurano. Al contrario, el sevofurano está indicado en neurocirugía por dos cosas: porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral y porque disminuye el índice metabólico cerebral de oxígeno. En cambio, en este caso del furano suprano, no se podía utilizar en neurocirugía porque aumentaba la presión intracraniana. No solamente eso, miren, en cirugía cardíaca, la droga de elección de sevofurane es cirugía cardíaca. Miren acá, en el nivel cardíaco es un depresor cardíaco, porque al aumentar la concentración de sevofurane se produce una disminución de la presión arterial y taquicardia. Por lo tanto, su uso estaba contraindicado en cirugía cardíaca. Y en cuanto a la acción renal, no es nefrotóxico, a nivel gastrointestinal tampoco, y sobre el hígado tampoco es nefrotóxico, y sobre los relajantes no despolarizantes tienen potencia de absorción al doble de ese efecto. Por lo tanto, de todos estos hidrocarburos halogenados,
¿Con quién nos quedamos? Con el sevoflurane. Actualmente el sevoflurane es el único anestésico inhalatorio que se usa. Buen estabilizador hemodinámico, cardiovascular, y esto es todo lo que tenemos actualmente. Acuérdense que por tener un bajo coeficiente de partición sanguínea y un alto CAM, lo que hace el sevoflurane es producir una inducción rápida en el paciente, un mantenimiento adecuado y una eliminación rápida. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Si no tiene ninguna pregunta al respecto, podemos hacer la charla de los seminarios. A ver. ¿Quién es la persona encargada? Por favor, me dan el nombre y apellido de la persona que va a hacer el primer seminario. Sí, doctor, mi compañera Aileen va a realizar el primer seminario. Perfecto. Que presente las diapositivas. Gracias. Me escucho. Sí, doctor. Voy a poner mi diapositiva. ¿Se ve, doctor? ¿La diapositiva? La diapositiva no, todavía no. Estoy esperando. Y ahora sí, ahora sí. ¿Un nombre y apellido, por favor? Sí, ahora sí. Voy a poner y voy a decir. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Aileen Ortega. Ortega Torres Aileen, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya comienza, Aileen. No hay problema. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Aileen Ortega y voy a hablar sobre la evaluación anestesiológica del paciente quirúrgico, la medicación preanestésica y el riesgo anestesiológico. Primero, como una pequeña introducción, comentando que la visita preanestésica es muy importante. Basa su necesidad en el diagnóstico preoperatorio de patologías, ya sean desconocidas por el paciente o de diversos factores que puedan aumentar el riesgo en el acto anestésico. Los objetivos principales, más que nada, son iniciar la relación entre el anestesiólogo y el paciente, hacer una valoración objetiva mediante la anamnesis y la exploración física, también detectar los riesgos específicos, como por ejemplo una vía aérea difícil, revisión de la medicación habitual del paciente, la elección de las técnicas anestésicas más adecuadas y finalmente obtener así el consentimiento informado. Bueno, primero comenzamos con la anamnesis. Esta más que nada va a consistir en la elaboración de una historia clínica del paciente, poniendo más que nada el énfasis en detectar los problemas que puedan detectar el acto anestésico. Hay que recordar que una anamnesis y una exploración física correcta constituye la herramienta más sensible para detectar aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones perioperatorias. Aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta las alergias medicamentosas y alimentarias que pueden tener algunos pacientes. En alergias alimentarias, por ejemplo, nada más para recordar, hay pacientes que son alérgicos al huevo. Hay algunos que quizás dicen, el paciente ser alérgico al huevo, no le voy a poder aplicar propofol. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el propofol, uno de sus componentes es lecitina de huevo. Esta lecitina de huevo está en la yema. Sin embargo, la mayoría de personas que tienen alergia al huevo son alérgicos a la clara, no tanto a la yema. Entonces, por ahí también hay que tenerlo en cuenta, esa indicación que estoy dando. El consumo de tóxicos, por ejemplo, si la persona consume alcohol, tabaco u otras drogas, si hay patología cardiovascular, si hay patología renal, si hay patología respiratoria como un asma, como un EPOC, como un síndrome de apnea, sueño, también si hay una patología neurológica, porque sabemos que hay pacientes que sufren de epilepsia, tienen retraso mental, tienen ACV, etcétera, o pacientes que tienen coagulopatías, esto más que nada en el área hematológica. También considerar la posibilidad de embarazo en mujeres en edad fértil, ya que muchas de ellas, por ejemplo, una mujer si está en edad fértil, está embarazada, se debe aplicar ciertas dosis de medicamentos, tal anestesia, y no se va a aplicar la misma dosis
que una persona que no está en gestación. También es interesante saber los antecedentes quirúrgicos y anestésicos previos, porque muchas personas pueden haber tenido problemas en anteriores operaciones y eso es importante saber. Todo ello va a ser en la historia clínica, los antecedentes familiares médicos, los quirúrgicos y los anestésicos y los tratamientos completos actualizados del paciente, ya sea si éste toma algún medicamento. Bueno, ahora voy a hablar sobre la capacidad o tolerancia al ejercicio físico, que es también importante saber. Esta más que nada es la medida del volumen de oxígeno consumido durante una actividad. Hay que recordar que un MET se refiere a equivalente metabólico. Entonces, un MET me equivale a 3,5 mililitros por minuto por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué es la capacidad o tolerancia al ejercicio físico? Es la medida del volumen de oxígeno consumido durante una actividad. Si vemos que al hacer las preguntas al paciente sale de 1 a 4 MET, más que nada vamos a decir que este paciente puede cuidar de sí mismo, hace trabajos en casa y puede caminar en un terreno plano, por ejemplo, 500 metros a una buena velocidad. A una velocidad de 4 kilómetros por hora, no camina tan rápido. Si decimos que está entre 4 a 9 metros, el paciente ya puede caminar cuesta arriba, puede caminar 2 pisos de escalera más, puede hacer deportes moderados, puede limpiar el suelo, mover muebles pesados, puede hacer golf, caminata, natación, y cuando tiene más de 9 metros ya puede hacer deportes intensos como natación, tenis, fútbol, baloncesto o esquí. Eso también es importante saber. La exploración física hay que tener en cuenta que debe realizarse de forma sistemática por aparatos y deben recogerse además de las constantes vitales, especialmente la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, la tasa y peso del paciente, el IMC, por ejemplo, y tener en cuenta la evaluación cardiovascular. Esto es muy importante porque si hay muchos pacientes que podemos detectar arritmias, soplos cardíacos o edemas en extremidades inferiores que me pueden ya indicar algún problema cardiovascular o quizás también puede haber algún problema renal. Paciente en la exploración pulmonar, donde puedo oír los ruidos respiratorios, si hay expiración prolongada, si hay dedos en palillo de tambor que me sugieren que hay menor oxígeno en la vía sanguínea. La exploración de la vía aérea, más que nada me va a informar sobre la posible dificultad en la ventilación y o intubación del paciente en caso de que fuese necesario. Exploración de las regiones corporales y más que nada donde se va a realizar el bloqueo anestésico y la calidad de los accesos venosos periféricos. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre la exploración de la vía aérea, algo general, la clasificación de Malapanti, que es necesario que lo sepamos. En la clase 1 va a estar, acá más que nada, ¿esto qué me va a guiar? Si hay una intubación orotraqueal difícil o no. Entonces, en la clase 1, cuando al paciente le digo que está en posición sentada y hago una apertura vocal completa, si veo en el tipo 1 que va a ver, el paciente, al momento que él abre su boca, voy a ver los fauces, los pilares, la úvula y el paladar blando, toda esa zona lo voy a poder observar. En el tipo 2 va a haber visibilidad de las fauces, del paladar blando, la úvula. En la clase 3 voy a poder ver el paladar blando y la base de la úvula. En la tipo 4 solo va a ser visible el paladar duro. ¿Y esto qué me va a indicar? Una intubación orotraqueal difícil. Y bueno, eso es con respecto a la clasificación de Malapanti. También hay otras, por ejemplo, la distancia tiromentoniana o de Patil, que se divide en distintos grados. Más que nada es la distancia, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, entre el cartílago tiroides y el borde inferior del mentón. El paciente tiene que estar en posición sentada, con su cabeza extendida al máximo y su boca cerrada. Entonces, si hay aquí, esto se va a dividir en 3 grados. El grado 3 va a salir menor a 6. Esa va a ser la distancia tiromentoniana, va a ser menor a 6.
Y eso también me va a determinar que hay una intubación orotraqueal difícil. También tenemos otro, que es la distancia interincisiva, que es la distancia entre los incisivos superiores e inferiores, con la boca completamente abierta, como ustedes pueden ver en la imagen derecha. Y hay que tener en cuenta que en pacientes con adoncia, es decir, con los pacientes que no tienen dientes, hay que medir la distancia entre la encía superior e inferior en la línea media. Esto se divide en 4 clases y bueno, cuando hay un número menor a 3 centímetros, en esa distancia interincisiva, ¿qué va a pasar? Esto me va a indicar una intubación orotraqueal difícil. Bueno, ahora voy a hablar sobre la valoración del riesgo anestésico. Aquí es importante hablar sobre el LASA, que es la escala más utilizada. Esta se divide en 6 categorías que va a abarcar desde el paciente sano hasta el donante de órganos. El paciente sano, más que nada, tiene una mortalidad menor a 0,3 en la cirugía, y él que puede, por ejemplo, en situación funcional, él puede subir un piso de escalera o caminar 2 manzanas sin dificultad, sin disnea, sin dificultad al momento de respirar, sin disnea, sin ansiedad o ansiedad mínima al momento de realizar la cirugía. Vamos a hablar que el paciente tiene un ASA2 cuando tiene enfermedades sistémicas bien controladas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen hipertensión arterial, sin embargo, esos toman sus medicamentos a la hora y todos los días. Entonces, vamos a decir, vamos a poner a esos pacientes en este ítem, a los diabéticos también, pero que son bien controlados, a los de POC leve, asma, obesidad, epilepsia, anemia moderada, insuficiencia renal compensada. Y este ASA2 hay un riesgo de 0,2%. ASA3 es una hipertensión arterial ya mal controlada. Aquí va a estar la diabetes mellitus mal controlada. Muchas patologías mal controladas, por ejemplo, el hipertiroidismo también mal controlado. Si hay insuficiencia cardíaca mayor a 6 meses, si hay EPOC grave, si hay insuficiencia renal en diálisis, obesidad mórbida. Entonces, ya vamos a decir que la mortalidad está relacionada a 1,2%. Y en el ASA4 vamos a hablar de angina inestable, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, EPOC con oxígeno domiciliario, la cetoacidosis o coma hiperosmolar diabético, por ejemplo, que eso es ya una complicación de la diabetes. Un paciente politraumatizado ya está en ASA4 y la mortalidad ya acá, como ustedes ven, va aumentando, es un 8%. Y en el último ítem está el paciente moribundo, ya que no se espera que sobreviva más de 24 horas si no se realiza una intervención quirúrgica. En este sentido, vamos a hablar de la rotura de un aneurisma de aorta abdominal, que es muy peligroso, la embolia pulmonar, el traumatismo craneoencefálico, y en este caso vamos a hablar que hay una mortalidad ya de 34%. Bueno, también es importante hablar sobre las pruebas complementarias, ya que múltiples estudios han demostrado que es importante realizar ello. Cada país establece sus parámetros. Por ejemplo, en España dicen que no es necesario hacer todos esos estudios como otros países, por ejemplo, que hacen en Latinoamérica. Sin embargo, como digo, cada país tiene sus parámetros, porque quizás la población de ese país es más cuidadosa, va constantemente a controles médicos. Nosotros sabemos que en Latinoamérica, lamentablemente, la población en cierta manera es un poco descuidada y muchas veces justo le van a realizar una operación y se realizan ciertos exámenes para evaluar su riesgo quirúrgico y sale, por ejemplo, que es diabético, que es hipertenso. Entonces, por eso es necesario que se haga una serie de exámenes. Y son varios exámenes en nuestro país que se tienen que realizar. Lo ideal, lo que siempre se pide es el hemograma completo básico. Aquí, como ustedes saben, que va a incluir cifras de hemoglobina, hematocrito, recuento leucocitario, plaquetario. En caso de haya, por ejemplo, una hemoglobina baja, se va a ver si la paciente va a necesitar donantes de sangre o no. También la bioquímica sanguínea, ver el potasio, el sodio,
si hay sospecha de disfunción hepática, por ejemplo, le vamos a pedir la gamma-glutamiltransferasa, la aminotransferasa. Y bueno, también, al igual que si sospechamos disfunción tiroidea, pedir, por ejemplo, TSH. Lo ideal que siempre se pide también es el EKG, que es básico, también la coagulación, indicada más que nada cuando sospecho que un paciente sufre de alguna coagulopatía, cuando toma anticoagulantes orales o cuando hay cirugía con alto riesgo de sangrado, o cuando hay, por ejemplo, cuando le estamos realizando a un paciente cuando le vamos a aplicar a un paciente una anestesia neuroaxial. También en algunos se les pide pruebas de funciones respiratorias, pero es más que nada cuando se sospecha que el paciente tiene alguna patología pulmonar. En pacientes sanos no se pide tanto ello. Y en las pruebas de función cardíaca, cuando hay sospecha de patología cardíaca, tras la realización de la anamnesis. Aquí, entre ello, puedo mencionar al ecocardiografía, cuando hay sospecha de disfunción valvular, por ejemplo, o insuficiencia cardíaca, la ergometría, o también denominada prueba de esfuerzo. Y esto más que nada se pide cuando se sospecha de una cardiopatía isquémica inestable tras la anamnesis que yo realizo a mi paciente. También hay prueba farmacológica de estrés cardíaco que va a ser indicado para pacientes que no se pueden realizar la ergometría, ya que están demasiado mal, es decir, que tienen una mala situación funcional y presentan alteración en el EKG basal. Bueno, en estos pacientes de la prueba farmacológica de estrés cardíaco le aplican a ellos dobutamina o adenosina o dipiridamol. Y lo ideal también pedir rayos X de tórax para ver cómo está toda esa zona, ver más que nada los pulmones. También es importante hablar sobre la valoración del riesgo cardíaco. En este caso, quiero mencionar sobre los predictores clínicos del riesgo cardíaco periodoperatorio. Y aquí, como estamos viendo, está una tablita donde hay factores de riesgo mayor y que requieren manejo intensivo. Por ejemplo, una revascularización coronaria. Y pueden... y bueno, si pasa esto, pueden precisar el retraso o muchas veces, debido a ello, la cancelación de la cirugía, con excepción de muchas cirugías urgentes. Entonces, en este caso vamos a hablar de las anginas inestables, enfermedades valvulares graves, arritmias significativas como el bloqueo auriculoventricular, las arritmias ventriculares sintomáticas, arritmias supraventriculares, con frecuencia cardíaca mayor a 100, y también esto, lo más importante, recordar sobre el infarto agudo de miocardio reciente, que es menor a un mes. Y no olvidar que si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio reciente, todo ello ¿a qué me va a obligar? A demorar las intervenciones quirúrgicas, salvo en las urgentes. Y bueno, como yo dije, hay predictores mayores y bueno, predictores menores, otros predictores en sí. Los predictores mayores, acá quiero mencionar el infarto de miocardio reciente o la angina inestable. Más que nada, como yo dije, es el infarto que se ha producido en el último mes. Y acá se va a hacer una estratificación del riesgo. Por ejemplo, si tengo un paciente con angina inestable y a él, por ejemplo, no le hemos revascularizado, entonces, ¿qué vamos a realizarle? Una prueba de estrés miocárdico. Si el resultado del test no me va a revelar isquemia miocárdica, la posibilidad de infarto tras la cirugía es muy bajo. Sin embargo, si el test de estrés me va a resultar positivo, ¿esto qué me va a indicar? Que el paciente necesita revascularización miocárdica. Y también quiero mencionar que es necesario hacer una estratificación de riesgo cardíaco o un reinfarto, más que nada en estos pacientes. Mire, en caso ya al paciente ya le sometí a una revascularización, hay que estratificarle un riesgo. Y más que nada, esto se basa en ¿qué? En el riesgo que haya de que este paciente desarrolle una trombosis tras el stent colocado en ese vaso sanguíneo. Y si es necesario o no la suspensión del tratamiento antiagregante. Entonces, aquí vamos a hablar
Estos se van a dividir en 3 según el tipo y el tiempo de implantación del stent. Por ejemplo, si tenemos la angioplastía con balón a un paciente por ejemplo, este paciente tuvo una angina inestable y le realizamos una angioplastía con balón. Entonces, si ha pasado ya menos de 14 días, hay que retrasar la cirugía. Todavía no, si no es muy urgente. Pero si ya ha pasado más de 14 días, podemos realizar la cirugía con ácido acetil salicílico. Entonces, otro ítem también que quiero mencionar, por ejemplo, al paciente le ha pasado lo mismo y yo he decidido colocarle un stent metálico. ¿Qué va a pasar? Si ha pasado menos de 30, 45 días, retraso la cirugía. Si ha pasado más de 30 o 45 días, realizo la cirugía con ácido acetil salicílico. Y si he colocado un stent liberador de fármacos, si ha pasado menos de un año, tengo que retrasar la cirugía. Si ha pasado más de un año, ahí sí realizo la cirugía con ácido acetil salicílico. En general, hay que tener en cuenta que se asume el riesgo de sangrado manteniendo el tratamiento antiagregante, al menos con ácido acetil salicílico, con excepción de cirugías con elevado riesgo vital. Por ejemplo, hay cirugías, por ejemplo, de la médula espinal o de la cámara posterior ocular. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Se debe suspender los antiagregantes plaquetarios y reiniciando lo más pronto posible. También hay riesgo... bueno, solo quería mencionar algo chiquito, que como en el anterior cuadrito, hay otras situaciones clínicas, por ejemplo, si el paciente tiene diabetes mellitus, si tiene enfermedad renal crónica, cuando la creatinina ya está mayor a 2, hay que tener cuidado allí. Y los riesgos asociados al tipo de cirugía, más que nada el tipo y la duración de la intervención quirúrgica se basa en 3, alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Y aquí el alto riesgo va a tener mayor de 5% de riesgo de probabilidad de muerte. Aquí resaltante, por ejemplo, la cirugía de aorta o cualquier otra cirugía mayor vascular. Y en riesgo intermedio va a estar con una probabilidad de muerte de 1 a 5%, por ejemplo, una cirugía ortopédica o una cirugía de cabeza y cuello. Y en un riesgo bajo, cuando hay menor a 1% de probabilidad de muerte, y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de las cirugías ginecológicas menores o de las cirugías de mama. Estas no van a tener tanto riesgo asociado. Y en cuanto a las estrategias de reducción de riesgo, también hay que establecer que el uso de betabloqueantes deberá continuarse si el paciente lo toma durante toda su vida. Por ejemplo, su cardiólogo le dijo que debe tomar betabloqueantes para la cardiopatía isquémica o arritmia, entonces el paciente lo debe seguir tomando. Y también el empleo de estatinas debe continuarse en los pacientes en prevención secundaria. También hay que valorar los riesgos pulmonares, más que nada en el caso de que haya patologías pulmonares desconocidas o cuando hay patologías graves, por ejemplo, fallo respiratorio con necesidad de ventilación mecánica prolongada, si el paciente tiene atelectasia, infecciones, broncoespasmo, o hay exacerbación de patología crónica pulmonar, hay que tener en cuenta todo ello. Hay que saber también que los factores de riesgo demostrados son la edad mayor a 50 años, con respecto a la valoración de riesgo de complicaciones pulmonares. Y bueno, los factores de riesgo probables, podría decir que está la obesidad, el tabaquismo, a las 8 semanas previas de la intervención quirúrgica y la intervención activa del tracto respiratorio. En ese sentido, es ideal siempre pedirle la prueba de función respiratoria si es que sospecho que mi paciente tiene EPOC, y se recomienda más que nada esa prueba en esos casos. También hay que hablar sobre el riesgo de enfermedad tromboembólica, porque nosotros sabemos que hay un riesgo que tras una cirugía el paciente sufra una enfermedad tromboembólica. Que el paciente tiene de bajos riesgos cuando hay cirugía menor en pacientes menores de 40 años. Si hay riesgo moderado, cuando hay cirugía menor en pacientes con algún factor de riesgo, por ejemplo. Y cirugías en pacientes de 40 a 60 años sin factores de riesgo también van a estar allí.
y vamos a decir que van a estar en alto riesgo cuando va a haber cirugía en pacientes mayores a 60 años o pacientes que tengan 40 a 60 años con algún factor de riesgo. Y bueno, muy alto riesgo cuando los pacientes tienen mayor a 40 años con múltiples factores de riesgo, o cuando al paciente, por ejemplo, le estoy operando la cirugía o cadera, entonces va a haber un importante riesgo de enfermedad tromboembólica. Solo mencionar sobre la medicación, siempre tenemos que tener en cuenta qué medicamento toma, porque la mayoría de pacientes vienen con ciertas patologías que ya sufren. Por ejemplo, si el paciente sufre del aparato digestivo y toma inhibidor de la bomba de protones con un omeprazol, decirle que continúe con esa terapia antes del día de la cirugía. Bien, como lo que he mencionado sobre los anticoagulantes, que es muy importante. Y bueno, mencionar que el ácido acetil salicílico se tiene que suspender 7 o 10 días antes de la cirugía. Sin embargo, ya anteriormente he mencionado sobre algunas situaciones en las que se debe y en las que no se debe. También el dipiriadamol, que se debe suspender 2 días antes de la cirugía, el triflusal, que se debe suspender de 7 a 10 días antes de la cirugía. Y importante, siempre recuerden, por ejemplo, que el clopidogrel se recomienda suspender al menos 7 días antes de la cirugía. Y en el caso, por ejemplo, que el paciente esté tomando vitamina K, por ejemplo, inhibidores de la vitamina K, como el acenocumaferol o warfarina, la opción de su sustitución, más que nada, que es dar una heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes y suspender la dosis de heparina 24 horas antes de la cirugía y reiniciándola 24 horas después si hay riesgo de sangrado. También mencionar sobre los AINES. Sabemos que muchos pacientes toman los antiinflamatorios no esteroideos. Es ideal decirles que suspendan su terapia 2 o 3 días antes de la cirugía. Sin embargo, el anestesiólogo también tiene que siempre evaluar qué patología tenga el paciente. Los fármacos en psiquiatría, por ejemplo, si el paciente toma litio, antipsicóticos o benzodiazepinas, vamos a mencionarle que él puede continuar tomando sus medicamentos, incluido el día de la cirugía. Y en el caso que el paciente tome inhibidores de la recaptación de la serotonina, por ejemplo, como la famosa sertralina, vamos a suspender la terapia de este medicamento 3 semanas previas a la cirugía de riesgo catastrófico de sangrado por alteración plaquetaria. Así, igualmente, hay varios medicamentos, pero que ya no me voy a centrar tanto en sí, porque más que nada voy a enfocarme en esto que es la medicación preanestésica. La medicación preanestésica, más que nada, tiene como objetivo fundamental disminuir la ansiedad y el miedo al paciente ante el acto anestésico y la intervención quirúrgica, ya que muchos estudios han mencionado que el estadio psíquico preoperatorio es muy importante y tiene una marcada influencia sobre el sistema cardiovascular durante la intervención quirúrgica e incluso sobre las necesidades analgésicas posoperatorias. Entonces, aquí, ¿qué busca la medicación preanestésica? Busca aliviar el dolor, conferir estabilidad hemodinámica, en muchos casos disminuir las náuseas y vómitos, aliviar o disminuir la ansiedad y también inducir la sedación. Y según ello tengo que evaluar si el paciente tiene enfermedades concomitantes, alguna medicación, como anteriormente he mencionado, y qué tipo de cirugía se va a realizar. La sedación psíquica, aquí más que nada voy a usar ansiolíticos e hipnóticos. Si quiero potenciar cientos anestésicos, los analgésicos, aquí voy a dar los analgésicos o los hipnóticos. Y si quiero prevenir efectos fisiológicos nocivos, por ejemplo, acá vamos a dar, hay ciertos medicamentos para prevenir la hipotensión o las secreciones de efectos tóxicos, antihistamínicos, amnésicos, etc. Aquí primero quiero mencionar a las benzodiazepinas, que es muy importante hablar del midazolam. Este midazolam se puede dar el mismo día de la cirugía y hay otras también benzodiazepinas
como lorazepam, lormetazepam, bromazepam, diazepam y clorazepato dipotásico, que estos más que nada deben administrarse la noche previa a la cirugía. Tener en cuenta que las benzodiazepinas que se utilizan en este sentido, en medicación preanestésica, se prefiere una benzodiazepina que tenga vida media corta. Y existen diversas situaciones clínicas que me van a llevar a disminuir la dosis o a muchas veces evitar la benzodiazepina como medicación preanestésica. Por ejemplo, en el caso de embarazadas, en el tercer trimestre de gestación, en recién nacidos y lactantes en sus primeros 6 meses de vida. En caso el paciente tenga avanzada edad, valorar más que nada en ese caso la disminución de la dosis. También en caso que un paciente tenga una reacción paradójica previa a benzodiazepinas o neurolépticos. ¿En qué se basa esto? Hay muchos pacientes que se le aplica la benzodiazepina y el paciente tiene una reacción todo lo contrario a lo que tú te esperas, porque tú esperas que el paciente, luego de aplicar la benzodiazepina, esté tranquilo. Sin embargo, el paciente tiene una desinhibición emocional, una agitación psicomotora, o muchas veces se vuelve hasta agresivo. Entonces, en esos pacientes también no vamos a considerar administrar las benzodiazepinas. Vamos a poder administrar otro medicamento como la clonidina. En caso el paciente esté en coma, en shock, el paciente tenga obesidad mórbida, en caso el paciente tenga un síndrome de apnea del sueño, en caso el paciente también tenga un traumatismo cráneoencefálico o tenga un trastorno por déficit de atención o el niño sea hiperactivo. Y bueno, hay otros tipos de fármacos que pueden emplearse como medicación preanestésica, más que nada con distintos objetivos. Y su uso está menos extendido, debiéndose más que nada individualizarse en función de las características de cada paciente. Acá vamos a hablar de la profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios, porque sabemos que las náuseas y vómitos postoperatorios son muy comunes, son una de las complicaciones más frecuentes que suceden tras la cirugía. Entonces, aquí vamos a mencionar a 3 más que nada, que es el ondansetron y la dexametasona y el droperidol. Y la dexametasona es más económico que este ondansetron. También hay que hacer la profilaxis de la broncoaspiración. En este caso, el fármaco más extendido es la ranitidina. Y bueno, su eficacia va a aumentar si el médico va a iniciar su tratamiento la noche antes de la cirugía, añadiendo una nueva dosis 2 horas antes de la cirugía. El uso de los antisecretores, en especial, estos vamos a mencionar que son útiles en aquellas situaciones en las que se va a realizar una exploración, por ejemplo, fibrobroncoscópica de la vía aérea. Por ejemplo, si vamos a intubar con fibrobroncoscopio, en las que más que nada vamos a ver que un paciente tiene secreciones abundantes y si es que el paciente tiene bastantes secreciones, me puede dificultar que yo haga la maniobra que quiero hacer. Incluso impedir la correcta visualización de las zonas que quiero observar. Entonces, allí que puedo utilizar la atropina. ¿Acabaste? Sí, doctor. Ya, espérate una pregunta. Has hablado de medicación preanestésica, has hablado generalidades, todo. ¿Cómo resumirías la medicación preanestésica? En cuanto a objetivos, ¿cuáles son los objetivos primarios y los objetivos secundarios de una medicación preanestésica? En función a todo lo que ha dicho. Ya. El objetivo principal de la medicación preanestésica es disminuir la ansiedad y el miedo al paciente ante el acto anestésico. Ese es su objetivo principal. ¿Y qué más? Es fundamental la ansiedad porque el paciente cree que se va a morir, está ansioso. Por eso, eso es uno de los objetivos primarios. El otro. ¿Y cuál es el otro? Es la profilaxis de las náuseas y los vómitos operatorios que mencioné, porque las náuseas y vómitos Escúchame. Cuando hablamos de medicación preanestésica tenemos objetivos primarios y objetivos secundarios. Los objetivos primarios
escuchen todo por favor, es bloquear la ansiedad y segundo, el uso de la atropina. La atropina es un anticolinérgico que, como es un anticolinérgico, disminuye secreciones y además bloquea el reflejo vago-vagal porque a los pacientes se va a intubar, acuérdense. Al intubar al paciente, si no le ponemos atropina, el paciente va a hacer un reflejo vago-vagal. La atropina bloquea el reflejo vago-vagal. Al pasar el tubo endotraqueal por la cuerda vocal, se puede producir un reflejo vago-vagal. Esos son los objetivos principales, de la medicación preanestésica. El uso de la atropina para bloqueo del reflejo vago-vagal y como anticolinérgico disminuir secreciones y disminuir la ansiedad. Y los objetivos secundarios y todo lo demás, bloquear las náuseas, utilizar H2 ranitidina para producir broncoaspiración, uso de analgésicos. Eso, por favor, téngalo bien claro. Porque pregunta de examen. Objetivo primario de la premedicación anestésica. Segundo, no has hablado sobre el riesgo quirúrgico, según la clasificación de Goldman en la evaluación del paciente quirúrgico. Sí, bueno, doctor, yo había visto una literatura que decía que la clasificación de Goldman ya mucho no se usa, que más que nada lo utilizan los cardiólogos y no tanto los anestesiólogos en sí, que está un poco desfasada en sí, porque hay varias clasificaciones para el riesgo quirúrgico. Y por eso opté por la clasificación de Goldman, no hablar y por hablar sobre las otras, valorar los otros riesgos en sí. Hablé sobre el Bueno, para riesgo tu conocimiento, cardiológico la en sí. clasificación de Goldman en Latinoamérica, eso está en pleno uso. En España, en Europa usan otros parámetros. Sí, yo me Acá en basé el en una Perú, literatura española en esa parte. en Perú, en Latinoamérica y en la mayoría de las partes que no es Europa, porque ellos tienen otros criterios, se usa la clasificación de Goldman, que es muy importante. Y si tú haces una detección, lo que te pide el riesgo quirúrgico, los cardiólogos te van a mandar la clasificación de Goldman, que son de 4, de nivel grado 1, 2, 3, 4. Y eso es muy importante. O sea, todo paciente que va a ser sometido a una anestesia general, el riesgo anestesiológico es importante, lo hace el anestesiólogo, ¿no? Que tipifique el estado físico del paciente con los 6 ítems que tú has dicho. Pero no, aparte del riesgo anestesiológico, según la clasificación ASA, también hay un riesgo neumológico, que es en función con los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿ok? Y el tercer riesgo es el riesgo cardiológico según la clasificación de Goldman. Ya para todos los que me están escuchando. Si tienen alguna pregunta al respecto, van a hacer otro seminario, ¿no? Doctor, la que exponía era la delegada. Bueno, no sé si le Perfecto. llamó. Sí, ella ha tenido un Sí, problema. no hay ningún problema, ya Sí, después yo coordino con él, ¿ya? Para que se pueda recuperar. Ha tenido una emergencia, sí me comunicó. Ya, entonces todo esto queda concluido. Les agradezco por su participación y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.